31 de diciembre de 1896, Dortmund, Alemania. Ese día nace una niña en el seno de una familia alemana común. La llamarán Helen. Pasarán los años. Se convertirá en enfermera y aprenderá a salvar vidas humanas. Se casará con un minero llamado Friedrich. Se establecerán en el oeste de Alemania y tendrán 2 hijos. Una mujer corriente, una familia alemana común, trabajadora y respetuosa con la ley, igual que tantas otras a su alrededor. Pero a partir de 1933 algo comienza a cambiar. Los vecinos que hasta ayer saludaban a Helen de pronto apartan la mirada. La ignoran cuando se cruzan con ella. Evitan a su familia como si fuera contagiosa. Incluso el aire de su ciudad natal se vuelve diferente, tenso, hostil. En 1936 arrestan a su marido y en 1937 van por ella. Un registro, la Gestapo. La golpean con brutalidad y sin piedad con barras de metal. En ese momento, Helen está embarazada. A causa de los golpes, pierde al hijo que esperaba. A ella, como a los demás testigos de Jehová, le correspondía llevar un triángulo morado, un pequeño trozo de tela que la separaría de los demás. El 4 de agosto de 1944, el sexto senado del Tribunal Popular Nazi, el Volksgerichtshof, condenó a muerte a Helen Gotthold y a otros testigos de Jehová. El 8 de diciembre de 1944, Helen fue ejecutada en la guillotina en la prisión de Berlín-Plötzensee. La vida de Helen fue truncada, pero su trágica historia perduró. Y todo indica que la ideología que condujo a su ejecución no quedó en el pasado, sino que continúa existiendo aún hoy. En cualquier persona que conserve al menos una pizca de empatía, esta historia provoca inevitablemente una pregunta. ¿Por qué? La respuesta es trágica en su sencillez. Helen era testigo de Jehová. Pero ¿por qué precisamente esta pertenencia llevó al régimen nazi a enviar a los testigos de Jehová, junto con los judíos y los presos políticos, a cárceles, campos de concentración y con frecuencia a la ejecución? No fueron perseguidos por motivos raciales. En el genocidio racial perpetrado por los nazis, el principal objetivo fueron los judíos. Cerca de 6 millones de judíos fueron asesinados por la Alemania nazi, sus aliados y sus colaboradores. Los testigos de Jehová, por el contrario, en su mayoría no eran considerados por la ideología nazi como racialmente inferiores. Las autoridades nazis los perseguían principalmente porque sus convicciones religiosas no les permitían alzar el brazo para realizar el saludo nazi, jurar lealtad al régimen y, lo más importante, tomar las armas y matar. Se regían por el principio de la neutralidad cristiana. Precisamente por ello fueron incluidos en las listas de sectas. Su organización fue prohibida, su literatura fue confiscada y ellos mismos fueron identificados como un grupo específico de perseguidos dentro del sistema policial y penitenciario de los campos de concentración. Observen cómo fue desarrollándose esta persecución. No comenzó con la guillotina. Los testigos de Jehová fueron convertidos gradualmente en objeto de sospecha por parte de las iglesias y de la policía. En los materiales de apologética religiosa se los presentaba como una secta peligrosa, mientras que en los documentos del Estado nazi aparecían como Bibelforscher, estudiantes de la Biblia, un grupo que debía ser vigilado, prohibido y perseguido. Fueron desacreditados sistemáticamente ante la sociedad. Incluso antes de la llegada de Hitler al poder, las estructuras apologéticas eclesiásticas recopilaban información sobre ellos y predisponían a los creyentes en su contra. Después de 1933, esos materiales pasaron a formar parte de un sistema mucho más amplio de vigilancia estatal. Más tarde, los testigos de Jehová comenzaron a ser despedidos de sus trabajos. Las autoridades empezaron a separar a los niños de sus padres y a enviarlos a otras escuelas, orfanatos, reformatorios o familias de acogida, con el objetivo de convertirlos en buenos alemanes, según la concepción del Estado nazi.
A los padres, por su parte, los enviaban a prisiones y campos de concentración. Allí los esperaba la marca del campo, el triángulo morado, el símbolo utilizado para identificar a los prisioneros testigos de Jehová. Era el único distintivo de los campos de concentración con el que se marcaba a una persona por sus convicciones religiosas. Detrás de aquel pedazo de tela había interrogatorios, palizas, trabajos forzados, hambre y años de prisión. Intentaban quebrarlos constantemente. Les ofrecían firmar una declaración de renuncia a su fe y reconocer la autoridad del régimen nazi. La mayoría se negaba. Algunos morían a causa de las condiciones del campo. Otros, sobre todo quienes se negaban a prestar el servicio militar, eran condenados a muerte. Y en este punto probablemente muchos pensarán, pero aquello fue la Alemania nazi, otra época. Un tiempo de especial crueldad, guerra, dictadura y muerte masiva. Todo eso quedó allí, en las décadas de 1930 y 1940, en los archivos, en los museos y en la memoria familiar de nuestros abuelos y bisabuelos. Pues bien, comprobemos si realmente todo eso quedó únicamente en el pasado. Veamos si esos mecanismos desaparecieron o si tan solo cambiaron de lenguaje, de forma y de geografía. Para ello, trasladémonos de la Alemania de las décadas de 1930 y 1940 al año 2026 y observemos otro punto del mapa. 3 de febrero de 2026. Dimitrovgrad, Rusia. A primera hora de la mañana, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, llevó a cabo registros en al menos 4 domicilios de testigos de Jehová. Shana Popova, de 57 años, abrió la puerta a unos hombres enmascarados. Uno de ellos, al entrar en la vivienda, la derribó y le lesionó la rodilla. Popova declaró que aquel día la temperatura exterior era de menos 25 grados Celsius, por lo que en el pasillo hacía mucho frío, y ella solo llevaba puesto un camisón. En esas condiciones, los agentes del FSB la inmovilizaron contra el suelo mientras temblaba de conmoción y de frío, sin comprender quiénes eran aquellas personas ni qué querían. Durante el registro, uno de los agentes condujo a Igor Popov hasta el frío vestíbulo de entrada, lo tiró al suelo boca abajo y comenzó a golpearlo en la espalda mientras le retorcía el cuello por la fuerza. Tras el registro, Popov fue trasladado al edificio del FSB, donde lo esposaron, lo desnudaron, lo golpearon y lo sometieron repetidamente a descargas eléctricas. Después, el investigador trató de obligarlo a firmar una declaración autoinculpatoria, preparada de antemano, y a aceptar colaborar con la investigación. Díganme, ¿esto no les recuerda a nada? ¿No parece que la historia vuelve a repetirse? Países diferentes, siglos diferentes, pero todo comenzó de la misma manera, mucho antes de las cámaras de gas y de los fusilamientos de personas inocentes. ¿Serán las consecuencias las mismas que entonces? Quizá puedan responder ustedes mismos a esta pregunta después de ver este episodio hasta el final. Durante décadas, historiadores, filósofos y defensores de los derechos humanos se han planteado una pregunta que, a primera vista, parece imposible de responder. ¿Cómo pudo ocurrir lo que ocurrió en Alemania durante las décadas de 1930 y 1940? ¿Cómo llegaron oficiales, soldados y funcionarios públicos a aceptar la ideología de Hitler? ¿Y cómo pudo todo un pueblo, el pueblo de Goethe, Kant y Beethoven, aceptar que los seres humanos fueran divididos entre superiores e inferiores? ¿Cómo pudieron los ciudadanos alemanes aceptar que a un vecino se le privara primero de su trabajo, después de sus bienes y finalmente de su propia vida? Después de todo, nada de esto ocurrió de un día para otro. Sucedió de manera gradual, y en cada etapa la sociedad fue aceptándolo. Sin embargo, sería históricamente incorrecto y moralmente injusto afirmar que todos los alemanes, sin excepción, compartían la ideología nazi. En Alemania también hubo personas que rechazaron el régimen, se resistieron a él, salvaron a quienes eran perseguidos o acabaron convirtiéndose ellas mismas en víctimas de los nazis. Pero para comprender realmente lo ocurrido, hay otro aspecto fundamental. Los crímenes masivos no se vuelven posibles cuando absolutamente toda la sociedad está de acuerdo con ellos.
sino cuando una masa crítica acepta las reglas impuestas por el régimen. Cuando otra parte se adapta a ellas por miedo, conformismo o ambición profesional, y cuando quienes quedan son intimidados, aislados o privados de toda posibilidad de cambiar algo. Es precisamente en ese momento cuando una ideología deja de ser la opinión de un grupo y se convierte en una norma social, mientras que la exclusión, la discriminación y la violencia comienzan a percibirse como algo admisible, justificable e incluso en ocasiones necesario. Pero la pregunta principal del episodio de hoy es otra. ¿Y si el mecanismo que en el siglo XX condujo al genocidio no fuera únicamente una parte de la historia conservada en museos, archivos y en los recuerdos de los últimos testigos? ¿Y si algunos elementos de ese mecanismo se estuvieran reproduciendo ahora mismo, ante nuestros ojos, ya no necesariamente mediante llamados abiertos a destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, sino bajo la apariencia de proteger a la sociedad de grupos destructivos? Y si esta retórica y estas prácticas pudieran encontrarse no solo en Rusia, sino también en países de Europa y en Estados Unidos, donde a menudo no aparecen en forma de una ideología del odio, sino la de dictámenes de expertos, informes parlamentarios, listas de organizaciones peligrosas, resoluciones judiciales y medidas administrativas? Existe la opinión de que el nazismo fue posible porque en una determinada sociedad y en una determinada época se concentró una cantidad anormal de personas malvadas, como si Alemania y los alemanes hubieran sido, en ese sentido, algo excepcional. Sin embargo, las investigaciones psicológicas e históricas de los últimos 70 años indican lo contrario. El apoyo de una parte de la sociedad alemana a la ideología nazi no fue consecuencia de una supuesta crueldad alemana particular. Fue el resultado de mecanismos reconocibles y reproducibles. La obediencia a la autoridad, el conformismo, la normalización gradual de la discriminación y la deshumanización cognitiva del grupo elegido como objetivo. Estos mecanismos se vuelven especialmente peligrosos cada vez que el Estado o las instituciones influyentes comienzan, en el plano ideológico o ejecutivo, a dividir a las personas en categorías y a imponerles etiquetas como elemento peligroso o sectario. En otras palabras, lo que les ocurrió a los vecinos de Helen Gotthold, de quien he hablado al comienzo, puede suceder en cualquier sociedad, siempre que se ponga en marcha un determinado mecanismo y la sociedad lo acepte. Para comprender cómo funciona este mecanismo, es importante entender qué es la deshumanización. En términos sencillos, la deshumanización es un proceso psicológico y social mediante el cual una persona o un grupo entero deja de ser percibido como un igual, como seres humanos con sentimientos, razón, dignidad, miedos, dolor, familia y una vida interior. Eso es precisamente despojar a alguien de su condición humana. En circunstancias normales, a la mayoría de las personas les resulta difícil hacer daño a otro ser humano. Las frenan la empatía, el respeto por la dignidad humana y la prohibición moral interna de ejercer violencia. La deshumanización debilita ese freno. Cuando se empieza a describir a un grupo de personas no como seres humanos, sino como una infección, parásitos, una amenaza, suciedad, un elemento peligroso o simplemente como una masa sin rostro, resulta más fácil presentar la violencia contra ese grupo no como un crimen, sino como una forma de proteger a la sociedad, una medida sanitaria o la eliminación de una amenaza. Así funciona este peligroso mecanismo. Primero cambia el lenguaje, después cambia la percepción y finalmente cambia el límite de lo que se considera admisible. Aquello que ayer parecía impensable comienza gradualmente a percibirse como necesario. El psicólogo Nick Haslam, en su artículo revisado por pares, Deshumanización, una revisión integradora, distingue dos formas principales de deshumanización. La primera es la deshumanización animalista. Se niegan a esas personas cualidades consideradas exclusivamente humanas como la razón, la cultura, la madurez moral y el autocontrol, y se las presenta como seres inferiores, primitivos, sucios, dominados por los instintos o semejantes a animales. La segunda es la deshumanización mecanicista.
Se priva a las personas de su naturaleza humana, es decir, de sus sentimientos, su calidez, su individualidad y su vida interior, y se las presenta como objetos o mecanismos fríos e insensibles. La primera forma de deshumanización fue especialmente importante, sobre todo en su manifestación más radical. Los judíos no solo eran representados como seres inferiores o semejantes a animales, sino también como parásitos, piojos, una fuente de enfermedad y de contagio. Uno de los carteles de propaganda alemana difundidos en la Polonia ocupada afirmaba directamente: los judíos son piojos, provocan el tifus. Este lenguaje convertía a las personas en una amenaza sanitaria y hacía que la violencia contra ellas resultara más fácil de presentar ante los ojos de la sociedad, como limpieza, cuarentena o protección del pueblo. A pesar de sus distintas formas, el sentido de la deshumanización es siempre el mismo. Debilita la sensibilidad moral ante el sufrimiento de otra persona. Cuando un individuo o un grupo deja de ser percibido como plenamente humano, los mecanismos habituales de contención moral comienzan a fallar y causar daño empieza a parecer admisible, justificable e incluso en ocasiones necesario. David Livingstone Smith, en su libro Less Than Human, Menos que Humanos, muestra, basándose en la propaganda nazi, que la deshumanización no es simplemente un lenguaje ofensivo. Es una forma de expulsar a todo un grupo de la comunidad de los seres humanos plenos, presentarlo no como personas, sino como criaturas de un orden inferior, como plagas, parásitos, piojos, cucarachas, una infección o subhumanos. Precisamente este tipo de lenguaje, subraya Smith, acompañó la esclavitud, el holocausto, el genocidio de Ruanda y otras formas de violencia masiva. Posteriormente, estas conclusiones también fueron respaldadas por estudios de neurociencia social. Las investigaciones sobre la percepción de grupos externos extremadamente estigmatizados registraron una menor implicación de la corteza prefrontal medial, una región relacionada con la cognición social espontánea y la mentalización, es decir, con la capacidad de percibir al otro como un sujeto dotado de pensamientos, sentimientos y vida interior. En el estudio de la Sana Harris y Susan Fisk, esta reacción se observó al percibir a los grupos que despertaban un mayor desprecio, aquellos que los participantes evaluaban de manera estereotipada como simultáneamente fríos e incompetentes. Al mismo tiempo, aumentaba la actividad de las regiones cerebrales relacionadas con la sensación de asco, entre ellas la corteza insular y la amígdala. En otras palabras, la deshumanización no solo modifica el lenguaje público, la manera en que el Estado, los medios de comunicación y los expertos describen al grupo convertido en objetivo, sino también la propia percepción de ese grupo. Detrás de la etiqueta impuesta resulta cada vez más difícil ver a una persona como un sujeto con sus pensamientos, sentimientos, dolor y derecho a recibir compasión. Por eso, las imágenes de animales, parásitos, zombies, una infección o una enfermedad en el cuerpo de la sociedad no son meras metáforas burdas. En un contexto de propaganda se convierten en instrumentos de exclusión moral. Ayudan a presentar la violencia no como un crimen contra una persona, sino como protección, limpieza o eliminación de una amenaza. Pero antes de que surja la violencia, surge la división. Los trabajos de Henry Teifel demostraron que incluso una división mínima de las personas en grupos, basada en criterios aleatorios y casi arbitrarios, puede generar favoritismo hacia los nuestros y una actitud menos favorable hacia los otros. En los experimentos clásicos del paradigma del grupo mínimo, los participantes divididos en categorías puramente convencionales comenzaban a distribuir los recursos en beneficio de su propio grupo, aunque entre los grupos no existieran un conflicto real, un beneficio personal ni una hostilidad previa. Precisamente por eso, el distanciamiento entre grupos no tiene por qué comenzar con un llamado directo a la violencia. Puede empezar con una simple división entre nosotros y ellos, especialmente cuando esa división es reforzada posteriormente por el Estado, la propaganda, los expertos, los medios de comunicación o el sistema judicial. En la Alemania nazi, este mecanismo adquirió una forma política extremadamente rígida. El régimen construyó el mito de una comunidad del pueblo unificada, la Volksgemeinschaft,
y al mismo tiempo definió a quienes debían ser excluidos de ella: los judíos, el pueblo romaní, las personas con discapacidad, los opositores políticos, los testigos de Jehová y otros grupos declarados indeseables, ajenos o enemigos del Estado. La ideología nazi aspiraba realmente a presentar esa comunidad del pueblo como un todo homogéneo y purificado de cualquiera a quien el régimen considerase racial, biológica, política o socialmente indeseable. La deshumanización de los judíos y la demonización de otros grupos declarados enemigos cumplían dos funciones al mismo tiempo. Por una parte, reforzaban la unidad imaginaria de quienes el régimen incluía en la categoría de nosotros. Por otra, reducían la barrera psicológica ante la persecución de quienes eran expulsados de ese nosotros. La propaganda nazi no solo presentaba a los judíos como inferiores, sino también como enemigos peligrosos del Reich. Los comunistas, los socialdemócratas y los activistas sindicales estuvieron entre los primeros grupos políticos perseguidos. Las autoridades nazis también declararon a los testigos de Jehová enemigos del Estado. Cuanto más peligrosos, ajenos e inhumanos eran presentados ellos, más unidos, amenazados y moralmente justificados debían sentirse nosotros. Así, el lenguaje de la exclusión transformaba la represión no en un crimen contra seres humanos, sino en una supuesta medida necesaria para proteger a la comunidad del pueblo. La siguiente etapa es descrita por Susan Opotow en su artículo Exclusión moral e injusticia, mediante el concepto de los límites de la justicia, un círculo psicológico dentro del cual una persona o un grupo son considerados merecedores de respeto moral, un trato justo y protección jurídica. Mientras un grupo permanece dentro de esos límites, causarle daño se percibe como una injusticia. Pero cuando es expulsado gradualmente de ellos, por ejemplo, mediante etiquetas como secta, enemigo del pueblo, elemento peligroso o culto totalitario, la discriminación, la privación de derechos e incluso la violencia comienzan a percibirse de otra manera, ya no como un crimen contra seres humanos iguales, sino como una medida admisible, un castigo o incluso una forma de proteger a la sociedad. Precisamente por eso, los vecinos de Helen Gotthold, que tras la llegada de los nazis al poder, se negaban a relacionarse con su familia, podían no considerarse malas personas. En su visión del mundo, Helen ya no era simplemente una vecina, una madre y una mujer creyente, sino que se había convertido en una sectaria, una persona poco fiable o una enemiga del Estado. En otras palabras, en su interior ya la habían expulsado de los límites del trato humano habitual. Entonces, ¿cómo llega una persona corriente que se considera decente y moral a apoyar gradualmente una ideología represiva? O al menos a aceptarla en silencio? Una de las respuestas fue propuesta ya en 1954 por el psicólogo de Harvard, Gordon Allport, en su obra La naturaleza del prejuicio. En ella describió una escala del prejuicio, una serie de etapas de escalada que muestran cómo la intolerancia pasa de las palabras al rechazo social, después a la discriminación, la violencia y, en su punto extremo, al exterminio. La primera etapa son las palabras hostiles, las etiquetas, las burlas y los rumores sobre ellos. La segunda es la evitación. La sociedad empieza a mantenerse alejada de ellos. La tercera es la discriminación. Se les priva de derechos, trabajo y oportunidades. La cuarta es la violencia física. La quinta, el exterminio. La idea principal de esta escala no es que una sociedad atraviese inevitablemente todas las etapas en ese orden, sino que cada forma previa de hostilidad reduce la barrera moral frente a la siguiente. Las palabras facilitan la exclusión. La exclusión conduce a la discriminación. La discriminación conduce a la violencia. Y la violencia, cuando se justifica y se normaliza gradualmente, puede conducir a la destrucción de seres humanos.
Una sociedad rara vez comienza directamente por la última etapa. Avanza poco a poco, aceptando cada vez algo que parece pequeño, razonable o temporal. Simplemente poner una etiqueta, simplemente apartarse, simplemente limitar derechos, simplemente aislar, simplemente restablecer el orden. ¿Cómo se consolida cada paso posterior? En la psicología social, Jonathan Friedman y Scott Fraser describieron un mecanismo similar como la técnica del pie en la puerta. Una persona que ha aceptado una petición pequeña tiene más probabilidades de aceptar después otra mayor. Más tarde, Robert Cialdini explicó este efecto mediante el principio de compromiso y coherencia, la tendencia de las personas a mantener una coherencia interna con sus decisiones anteriores. Aplicado a la Alemania nazi, este mecanismo no explica por sí solo todo el Holocausto, pero ayuda a comprender la psicología de la habituación gradual. La sociedad no se enfrentó de inmediato al hecho del exterminio masivo. Primero, los judíos fueron excluidos de la función pública y de determinadas profesiones. Después, se restringieron sus derechos, fueron expulsados de la vida social y privados de la ciudadanía, de sus propiedades y de la protección jurídica. Más tarde apareció la identificación pública mediante la estrella amarilla, un símbolo de humillación, control y preparación para un aislamiento aún mayor. Y la etapa final de esta tragedia es demasiado bien conocida por la historia. Cada paso no hacía inevitable el siguiente, pero reducía la barrera moral que impedía darlo. Aquello que el día anterior parecía inconcebible, después de una serie de medidas pequeñas, legales y administrativas, comenzaba a percibirse como la continuación del orden ya establecido. A continuación, entra en funcionamiento el mecanismo que Albert Bandura denominó desconexión moral. Se trata de un proceso cognitivo mediante el cual una acción destructiva deja de percibirse como algo malo y comienza a considerarse moralmente justificada, neutral o incluso necesaria. La violencia pasa a llamarse protección, la discriminación, prevención, la privación de derechos, restablecimiento del orden, y la responsabilidad se traslada a los superiores, a la ley, a las circunstancias o incluso a la propia víctima. Dentro de esta lógica, cada nuevo paso ya no parece un delito, sino la continuación de aquello que anteriormente se había aceptado como admisible. Por eso, la implicación gradual no solo modifica el comportamiento, sino que también transforma la valoración moral de lo que está sucediendo. Con este proceso también está relacionado el mecanismo de la disonancia cognitiva, descrito por Leon Festinger. Cuando una persona ya ha apoyado una primera decisión injusta, surge un conflicto interno entre su conducta y la imagen que tiene de sí misma como una persona decente. Una de las formas de reducir esa tensión consiste no en reconocer el error, sino en justificar la propia conducta, culpar a la víctima, minimizar el daño o convencerse de que no había otra opción. Eso es precisamente lo que plantea la teoría de la disonancia cognitiva. La persona trata de restablecer la coherencia interna entre sus convicciones, la imagen que tiene de sí misma y sus propios actos. De este modo, la complicidad se consolida no solo externamente, sino también en el interior de la persona. Poco a poco, ésta reorganiza su propio sistema moral para que la exclusión, la discriminación o la violencia que ya ha cometido parezcan justas, razonables e incluso necesarias. Recuerden estas etapas, las 5 etapas de la escala de Allport. Volveremos a recorrerlas, pero esta vez no en la Alemania nazi, sino en la realidad actual. Sin embargo, primero debemos responder a una pregunta. ¿Quién impone hoy la etiqueta? ¿Quién pronuncia esa palabra con la que comienza la primera etapa? Una palabra que al principio parece ser solo una valoración, pero que después puede convertirse en fundamento para la exclusión, la discriminación, la persecución e incluso la violencia. Comenzamos con los Testigos de Jehová, un grupo que en la Alemania nazi fue incluido entre las sectas peligrosas, los estudiantes de la Biblia, Bibelforscher,
Hoy en día, la etiqueta de secta o culto destructivo no suele imponerse de manera casual. Existe la opinión de que la lucha contra las sectas es, ante todo, una iniciativa de familiares preocupados. Históricamente, este elemento sí existió. Sin embargo, el movimiento anticulto moderno hace mucho que dejó de estar compuesto únicamente por activistas particulares. Incluye asociaciones nacionales, centros de expertos, federaciones internacionales, conferencias, estructuras estatales y asesores de organismos públicos. Los investigadores señalan que las organizaciones anticulto están bien organizadas en Estados Unidos y en varios países europeos y que han logrado introducir conceptos no científicos como el del control mental ejercido por sectas peligrosas, incluso en las políticas públicas de algunos países. Y esta red cuenta con un centro de influencia claramente reconocible. Según el conjunto de hechos disponibles, el principal ideólogo de esta red es Alexander Dworkin. Organizaciones de derechos humanos e investigadores lo describen como una de las figuras centrales detrás de la presión sistemática ejercida contra los nuevos movimientos religiosos en Rusia. A partir de fuentes abiertas puede reconstruirse una imagen bastante completa de quién es Alexander Dworkin y cuál es su papel en el panorama internacional del movimiento anticulto. En 1993, después de haber pasado más de 10 años en Estados Unidos, regresó a Rusia y fundó, bajo el amparo de la Iglesia Ortodoxa rusa, un centro supuestamente dedicado al estudio de las llamadas sectas. Ese mismo año introdujo en el uso público el concepto de secta totalitaria, combinando las teorías anticulto occidentales con la tradición soviética de control estatal sobre la religión. Es presidente de Rasirs, una estructura que agrupa numerosos centros denominados antisectarios tanto en Rusia como en el extranjero, así como departamentos misioneros de las diócesis de la Iglesia Ortodoxa rusa. Desde 2009, presidió el Consejo de Expertos para la realización de peritajes religiosos estatales, adscrito al Ministerio de Justicia de Rusia. Ese mismo año fue nombrado vicepresidente de la Federación Europea FECRIS, que durante mucho tiempo fue uno de los principales centros del movimiento anticulto en los países europeos. Y existe otro hecho importante, documentado por la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, USCIRF. Durante muchos años, Dworkin promovió activamente en Rusia una legislación antisectas estricta, utilizando la terminología y las narrativas propias del movimiento anticulto. Observen la estructura de esta red. Una persona coordina la red desde Moscú, pero su influencia a través del Centro Anticulto Europeo FECRIS se extiende por toda Europa. Expertos británicos, activistas y periodistas checos y eslovacos que trabajan en este ámbito, así como organizaciones francesas, alemanas, letonas, belgas y estadounidenses. Todas ellas están unidas por un mismo hilo, una metodología destructiva que parte de una sola figura. ¿Qué más se sabe sobre Dworkin? Expondré lo que ha quedado registrado en fuentes abiertas. En primer lugar, está la cuestión de su salud mental. En 2014 aparecieron públicamente unos documentos según los cuales, como sostienen diversas fuentes, Alexander Dworkin habría recibido tratamiento en una clínica neuropsiquiátrica a mediados de la década de 1970. Entre los diagnósticos mencionados figuraban la ciclotimia, un trastorno del espectro maníaco-depresivo, el desarrollo patológico de la personalidad y el infantilismo psíquico. Es importante señalar que el abogado de Dworkin calificó estos documentos de falsos. Sin embargo, la línea de defensa resultó contradictoria. Primero se afirmó que los documentos habían sido falsificados, después que el diagnóstico habría sido temporal y provocado por el estrés, y finalmente que el motivo por el cual Dworkin había recibido tratamiento en aquella clínica era supuestamente evitar el servicio militar. Yo no formulo diagnósticos, pues eso queda fuera de mi competencia, pero existe un hecho que considero importante señalar. Una persona con tales antecedentes médicos de dominio público determina qué organizaciones religiosas deben ser consideradas peligrosas en el país.
En segundo lugar, hay una serie de hechos que considero mi deber mencionar, aunque les propongo que extraigan ustedes mismos sus conclusiones. En el sitio web oficial del centro dirigido por Dworkin figura dentro de la lista de recursos recomendados un enlace al sitio de Anton Hein, una persona que, según los materiales del caso, se declaró culpable en California en 1994 de actos lascivos contra su sobrina de 13 años y que posteriormente incumplió las condiciones de su puesta en libertad y huyó de la justicia estadounidense. Esta misma persona, condenada por delitos sexuales contra una menor, también aparece entre los recursos recomendados por Steven Hassan, una de las figuras más reconocidas del movimiento anticulto estadounidense. Según los datos disponibles, fue precisamente de este entorno anticulto occidental de donde procedían los conceptos fundamentales que Dworkin trasladó posteriormente a la llamada sectología rusa. Ya hablé de ello detalladamente en el episodio anterior. Y en la propia red, cuyo líder se considera que es Dworkin, figuran personas como Jorge Erdel y Graham, miembro del Consejo Asesor de la Organización Anticulto Estadounidense ICSA. En México fue acusado de crear una red de albergues a través de los cuales, según la investigación, se habría llevado a cabo tráfico de menores. Entre ellos también se encuentra el activista checo Jakub Jal, contra quien se abrió una causa penal por acusaciones de abusos sexuales a menores en Tanzania. Esta información aparece reflejada en documentales sobre sus actividades. Dejaré estos hechos uno junto al otro y señalaré una regularidad. El filtro de peligrosidad y amenaza que la red anticulto aplica a quienes se estigmatiza como sectas y cultos no se aplica a los suyos. Así surge una asimetría. A los otros se los declara una fuente de manipulación y peligro, mientras que acciones similares cometidas por los propios se presentan como una forma de proteger a la sociedad. En la teoría del discurso peligroso, esto se asemeja mucho a la técnica de la acusación en espejo. Se acusa al grupo convertido en objetivo precisamente de la amenaza que se le atribuye para justificar las propias acciones represivas. Hay otro patrón bien conocido en criminología y en el análisis del comportamiento, un entorno construido sobre el hermetismo, la lealtad corporativa y la sensación de impunidad tiende, por regla general, a atraer y retener a personas con características similares. Dicho de forma sencilla, cuando alrededor de una misma red aparecen figuras relacionadas con abusos contra menores y otras formas graves de violencia, deja de parecer una sucesión de coincidencias. Empieza a perfilarse un patrón, no como prueba de la culpabilidad de todos y cada uno de sus integrantes, sino como un indicio preocupante del propio entorno organizativo. Y es aquí donde me veo obligado a volver al punto en el que, en esencia, comenzó esta serie de videos. Me refiero al libro El asesino en serie contra Dios del ex perfilador del FBI, James Ressler, así como al análisis psicobiográfico y de perfilación elaborado por periodistas independientes. Según estos materiales y la interpretación analítica que presentan, en la biografía del propio Alexander Dworkin, pueden rastrearse diversos indicios que dichos autores relacionan con posibles delitos graves, entre ellos el abuso sexual de un menor y una serie de homicidios intencionados. Ya analicé detalladamente estas fuentes en un episodio aparte y no voy a repetirlo aquí. Sin embargo, es importante delimitar desde el principio el marco de este análisis. Me limito a exponer lo que otras personas han analizado y publicado basándose en los textos autobiográficos del propio Dworkin, testimonios de terceros, documentos médicos y análisis comparativos. Determinar hasta qué punto estas conclusiones corresponden con la realidad no nos corresponde ni a ustedes ni a mí. Es competencia de los especialistas pertinentes. Sin embargo, me permitiré expresar una observación. Cuando una persona en cuya biografía investigadores independientes identifican temas relacionados con la violencia, el control y el poder ejercido sobre víctimas indefensas, incluidos menores, termina al frente de una red a la que están vinculados un pedófilo condenado,
y prófugo de la justicia, el organizador de una red de albergues acusado de tráfico de menores y un activista sobre quien existen testimonios de violación de menores. Todas esas supuestas coincidencias, que ya resulta muy difícil seguir calificando como tales, obligan a reflexionar. Porque en el análisis del comportamiento existe un principio sencillo. Una coincidencia puede ser fruto del azar. Dos constituyen un motivo para observar con mayor atención, pero una sucesión de numerosos indicios que se repiten por regla general ya no es una coincidencia, es un perfil. Sin embargo, detrás del perfil de una persona concreta siempre hay algo más, el entorno que la formó y la tradición que, a su vez, dio forma a ese entorno. Una sola persona, por grande que fuera su influencia, no habría podido crear por sí misma una red internacional estable, dotada de organizaciones, expertos, conferencias, materiales metodológicos y canales de interacción con estructuras estatales. Por eso, ahora conviene volver a las preguntas que dejé abiertas al final del episodio anterior. Las respuestas muestran que resulta difícil considerar lo que hace Dworkin como un método propio. Más bien, se trata de la continuación y adaptación de métodos ya existentes, la estigmatización, la consolidación de la etiqueta de secta por parte de los pseudoexpertos, la construcción de una imagen de amenaza y la posterior presión administrativa o judicial contra los grupos que esa misma red declara peligrosos. Prometí explicar en qué modelo se basó Dworkin al crear su centro antisectas, que lleva el nombre de Ireneo de León. Y esta es mi respuesta. La organización que elaboraba sistemáticamente listas de sectas peligrosas no fue creada en la década de 1970 en Estados Unidos, como suele afirmarse en los estudios sobre el movimiento anticulto, ni tampoco en la Rusia de los años 90, sino en 1921, en Alemania. Las fuentes indican que se llamaba Centro Apologético y que fue creado dentro de la Iglesia protestante. Oficialmente, su objetivo era informar a los creyentes sobre otros movimientos religiosos. En la práctica, el centro comenzó a recopilar expedientes sobre distintas asociaciones religiosas, filosóficas y sociales, exactamente como se había anunciado cuando se creó el centro de Alexander Dworkin. Pero los orígenes de esta historia se remontan aún más atrás. El fundamento ideológico de la intolerancia religiosa dentro del protestantismo alemán ya había sido establecido por Martín Lutero, un hombre que exigía la pena de muerte para los cristianos que interpretaban la doctrina de manera distinta a la suya, y que escribió el libro sobre los judíos y sus mentiras, en el que instaba a incendiar las sinagogas. Es importante señalar que Hitler calificaba a Lutero como el mayor genio del pueblo alemán. Los investigadores indican que precisamente el antisemitismo eclesiástico ejerció una influencia considerable en la formación de los movimientos nacionalistas alemanes, mucho antes de que el radicalismo de Hitler se consolidara como ideología. En 1932, el centro apologético pasó a estar dirigido por el pastor protestante Walter Künneth, un antisemita declarado. Y aquí comienza la parte más importante de nuestra historia. El 26 de abril de 1933, Künneth presentó el informe El problema judío y la Iglesia, en el que llamó a eliminar el judaísmo, al que describía como una célula extraña en el cuerpo de Alemania. Poco después, los métodos y los archivos del centro apologético despertaron el interés de un organismo concreto. Esta es la respuesta a la segunda pregunta que planteé en el episodio anterior. Las listas de sectas peligrosas encontraron un nuevo consumidor extremadamente interesado en ellas, la Gestapo. El propio Künneth informaba con satisfacción a la dirección de la Iglesia del Reich. La Gestapo mostró un gran interés por el archivo de sectas del centro apologético. El intercambio de materiales entre la Gestapo y el centro apologético ya ha comenzado. En el libro El Jesús Ario, The Aryan Jesus, de la investigadora Susanna Heschel, se señala que los teólogos proporcionaron al nazismo una justificación pseudocientífica, la creación en 1939 del Instituto para el Estudio y la Eliminación de la Influencia Judía en la vida eclesiástica alemana. Constituye un ejemplo directo de cómo las instituciones académicas legitimaron la violencia estatal mediante peritaje.
¿Acaso no es el mismo mecanismo que llevan a cabo hoy en Rusia los activistas de la red de Dworkin? Pero volvamos a la frase, el intercambio de materiales ya ha comenzado. ¿En qué consistió el carácter fatal de esta colaboración? En esencia, a partir de ese momento, el Centro Apologético comenzó a proporcionar al Ministerio del Interior del Reich, al Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels y a la Gestapo materiales sobre las posiciones políticas de distintas comunidades religiosas. Como señala el historiador Horst Junginger, si en 1931 el archivo de este centro contenía información sobre unas 150 comunidades ideológicas, para 1936 ya incluía alrededor de 500 grupos y sectas clasificados como peligrosos. Recordemos que en las listas publicadas en el sitio web oficial de Alexander Dworkin aparece aproximadamente el mismo número. Sin embargo, teniendo en cuenta que sus seguidores en otros países suelen crear sus propios centros y ampliar esta lista de supuestas sectas y cultos, la cifra total podría ser considerablemente mayor. La culminación de la colaboración entre el Centro Apologético y la Gestapo fue una directiva firmada por Reinhard Heydrich, la misma que estableció el procedimiento para reprimir a determinadas comunidades religiosas y enviar a los campos de concentración a las personas relacionadas con ellas. Fue precisamente esta directiva la que, en última instancia, condujo a la condena a muerte de Helen Gotthold, con cuya trágica historia comenzó el video de hoy. Les pediré que se detengan un instante y reflexionen sobre lo que acaban de escuchar. Piénsenlo. ¿Quién elaboró las listas según las cuales personas inocentes eran enviadas a los campos de exterminio? Puede concluirse de estos hechos que la Gestapo cometía crímenes atroces siguiendo precisamente estas listas, y aquellas listas eran confeccionadas amablemente por los llamados expertos en sectas, el Centro Apologético de Kunet, los combatientes contra el pensamiento disidente. Ahora, la respuesta a la tercera pregunta que dejé abierta al final del episodio anterior. ¿Cómo llegó la línea de Kunet hasta nuestros días? Después de la guerra, en 1964, la Iglesia Protestante de Baviera restableció oficialmente el cargo de responsable de asuntos relacionados con las sectas y nombró para ocuparlo al pastor Friedrich Wilhelm Hack. Hack estudió teología protestante en Nuremberg, precisamente durante los años en que Kunet impartía clases allí. Según diversas fuentes, puede ser considerado el sucesor ideológico de Kunet y el principal ideólogo del movimiento anticulto en la Europa de posguerra. En gran medida, el antiguo esquema volvió a reproducirse. Primero, el estudio de los movimientos religiosos, bajo el pretexto de recopilar información. Después, la lucha contra ellos. A comienzos de la década de 1970, por iniciativa de Hack, se recuperó una denominación procedente de la época nazi, Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Religiosas e Ideológicas, que repetía casi literalmente el nombre nazi, Departamento de Asuntos Religiosos e Ideológicos de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Y en 1990, Hack elaboró una lista negra de nuevos movimientos religiosos que las autoridades alemanas utilizaron durante los 17 años siguientes. Este era su propio credo, que rechazaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si entendemos correctamente nuestra fe, no tenemos derecho a permitir que los otros permanezcan en su fe. Y una fuente relata que después de uno de los sermones de Hack dedicado a un grupo que él clasificaba como una secta, se escucharon gritos. Hay que ponerlos contra la pared, hay que colgarlos. Heil Hitler. Era 1988, 43 años después de la caída del Tercer Reich. Aquí también es necesario señalar un hecho que prometí examinar en el episodio anterior. El archivo digital Calisphere de la Universidad de California contiene un inventario de los documentos de la organización CAN, una importante organización anticulto estadounidense que dejó de existir como consecuencia de las demandas judiciales presentadas contra ella. Este inventario es un catálogo de los materiales físicos conservados en el archivo.
Para consultar el contenido de carpetas concretas, es necesario dirigirse directamente al archivo. Sin embargo, incluso el inventario permite observar un dato importante. En la sección Serie, Categoría D, Grupos y Personas relacionados con Khan, dentro de la caja 88, aparecen carpetas separadas dedicadas a Ted Patrick, fundador de la práctica del secuestro y la retención forzosa de personas etiquetadas como sectarios, a Steven Hassan, activista anticulto estrechamente vinculado a esta práctica, sobre quien hablé detalladamente en el video anterior, y a Friedrich Wilhelm Hack, sucesor de la ideología que en su día proporcionó a la Gestapo listas de personas destinadas a la persecución. El mero hecho de que Khan mantuviera un expediente separado sobre cada uno de ellos demuestra que en su archivo figuran, uno junto a otro, 3 personajes clave del movimiento anticulto, uno de los cuales es el heredero ideológico de quienes elaboraban listas para la Gestapo. Pero Hack no actuaba solo. Junto con el teólogo danés Johannes Ogord, fundó una organización internacional, el Dialogue Center. Ogord, por cierto, se burlaba públicamente del apego de los estadounidenses a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, calificándolo de neurosis de la primera enmienda. Y como recordarán, en el episodio anterior se mencionó que Ted Patrick, conocido como el padre de la desprogramación, sostenía algo parecido. A él se vincula la práctica anticulto de secuestrar y retener por la fuerza a personas contra su voluntad, bajo el pretexto de rescatarlas de las sectas. Cuando le recordaron que estos métodos vulneraban los derechos garantizados por la primera enmienda, respondió que la libertad religiosa era, en sus palabras, uno de los mayores fraudes que el mundo haya conocido jamás. Y aquí aparece el último eslabón de esta cadena. El discípulo más conocido de Johannes Ogord, según se reconoce ampliamente, fue un hombre que regresó a Rusia de la emigración en 1991. En una entrevista, él mismo contó que había colaborado con la organización Khan. En 1993 viajó a Dinamarca, trabajó en el archivo de aquel mismo centro apologético y, según sus propias palabras, sacó de allí maletas llenas de fotocopias que sirvieron de base para la organización rusa que fundó y para su actividad posterior. También ocupó el cargo de vicepresidente del Dialogue Center Internacional. El nombre de ese hombre ya les resulta bien conocido, Alexander Dworkin. Esta línea puede rastrearse con una coherencia sorprendente, desde el experto en sectas nazi que colaboró con la Gestapo, pasando por el ideólogo alemán de posguerra del movimiento anticulto internacional, hasta llegar al experto ruso que, según documentos médicos publicados, presentaba trastornos mentales y abogaba por la prohibición de minorías religiosas. Refleja un modelo institucional persistente. El experto aporta una justificación pseudocientífica y el Estado la utiliza para ejercer la persecución. Kunev calificaba el judaísmo de célula extraña en el cuerpo de Alemania. Y estas son algunas citas de Hitler. Carta a Konstantin Hirl. Discurso de Salzburgo. Ahora escuchen cómo describe Alexander Dworkin a las organizaciones que clasifica como sectas. Las sectas no enriquecen a las personas, únicamente succionan los recursos vitales de la sociedad. Todo esto recuerda a un tumor canceroso que absorbe los recursos del organismo hasta acabar matándolo. Y esto es lo que afirma Alexander Novopashin, arcipreste de la Iglesia Ortodoxa rusa y mano derecha de Alexander Dworkin. Basta con que una sola célula del organismo se infecte para que después comiencen a extenderse las metástasis. Las sectas totalitarias son una infección social y es necesario detener la propagación de este contagio. Dworkin describía su libro como una vacuna contra el engaño sectario. Goebbels calificaba las medidas antijudías de higiénicas y preventivas. ¿No les parece que ambos construyen su retórica de manera que la intervención parezca una medida de protección y no una agresión? ¿Comprenden lo que esto significa?
Décadas después, en otro país, vuelven a escucharse de boca de personas vinculadas a organismos estatales de expertos y al entorno eclesiástico anticulto las mismas metáforas deshumanizadoras que en su día acompañaron a la propaganda nazi y al Holocausto. La misma imagen de una enfermedad que debe ser erradicada y extirpada. ¿Una casualidad? ¿O el estilo reconocible de una misma ideología dentro de la cual una persona deja primero de ser considerada humana y se convierte en una enfermedad? Precisamente por eso planteo estos temas, porque creemos que los horrores del nazismo quedaron en el pasado, que algo así no puede repetirse ni estar ocurriendo aquí y ahora. Alguien podría pensar, nosotros somos una sociedad diferente. Recordamos aquella atrocidad y no permitiremos que vuelva a suceder. Creemos que jamás aceptaríamos, sin más, que comenzaran a exterminar a personas. Y es cierto, aceptar el exterminio de un día para otro, así de repente no podríamos hacerlo, pero y de forma gradual, de manera sistemática, paso a paso, ¿dirían que tampoco? Hagamos ahora mismo un pequeño experimento. Piensen por un instante. ¿Qué sienten cuando escuchan la palabra sectario, secta o culto? ¿Miedo? ¿Desprecio? ¿Desconfianza? ¿Sensación de amenaza? ¿Rechazo? Cada persona tendrá su propia respuesta, aunque probablemente algunas coincidan. Yo expresaría ese sentimiento de la siguiente manera. Todo lo que acaban de experimentar es únicamente un marcador, una señal que le dice a su conciencia, este grupo o esta persona son diferentes, están separados de mí, no son como yo. Por lo general, esta sensación se refuerza mediante imágenes prefabricadas, producidas por el brazo mediático de esa misma red anticulto transnacional. Imágenes de sectarios peligrosos, completamente privados de voluntad propia, personas zombificadas que obedecen ciegamente las órdenes de otros. Pero detengámonos aquí y respondamos con sinceridad a algunas preguntas. ¿Realmente saben todo esto con certeza? ¿Han hablado personalmente con esas personas? ¿Conocen sus historias, sus convicciones? ¿Han comprobado si lo que se dice sobre ellas se corresponde con la realidad? ¿O simplemente lo escucharon de alguien? Leyeron un titular de prensa. Se toparon en Internet con el video de algún bloguero que llevaba un título alarmante, culto. Sea cual sea su respuesta, en la base de todo existe una única división. Yo y ellos. Y eso es precisamente lo que buscan los activistas de la red anticulto. Su objetivo es que, al aceptar la etiqueta de sectario, ustedes den el siguiente paso, casi imperceptible. Aceptar que ustedes son mejores que esa persona, que están por encima de ella, y que ese sectario es algo inferior, como si ya no fuera plenamente humano. Y aquí debo advertirles, al respaldar esta forma de pensar, al aceptar esta ideología de superioridad, quizá ni siquiera imaginen en qué los están involucrando, porque las consecuencias de ese consentimiento pueden resultar catastróficas. ¿Quieren saber qué ocurre después? ¿Qué le espera a un país cuando la sociedad acepta esta ideología y una red anticulto transnacional ya opera en su interior? Volvamos una vez más a la escala de Allport. Recuerden cómo ocurrió en Alemania. Las leyes no cayeron sobre la población de un solo golpe. Fueron apareciendo gradualmente, paso a paso. Año 1933. Ley para la restauración de la función pública profesional. Los judíos fueron expulsados de la administración pública, las universidades y los tribunales. Después llegaron las restricciones para los estudiantes judíos. Luego, la privación de la ciudadanía a los elementos indeseables. Más tarde, la prohibición de trabajar en la prensa. Año 1935. Las leyes raciales de Nuremberg, privación de la ciudadanía y prohibición de los matrimonios. Al pie de estas leyes figura la firma del ministro del Interior del Reich, Wilhelm Frick. Año 1938. Registro obligatorio de los bienes. Incorporación forzosa de los nombres Israel y Sara en los documentos de los judíos.
la letra roja J, una marca humillante estampada en sus pasaportes. Año 1941, la estrella amarilla obligatoria en la ropa. Y solo después llegó 1942, la conferencia de Wannsee. La solución final fue allí donde los funcionarios nazis coordinaron la aplicación burocrática de lo que el régimen denominaba la solución final de la cuestión judía. Esta política condujo al asesinato de cerca de 6 millones de judíos europeos. Al mismo tiempo, el régimen nazi persiguió y exterminó también a millones de otras personas, romaníes, personas con discapacidad, prisioneros de guerra soviéticos, polacos, opositores políticos, testigos de Jehová y miembros de otros grupos. Reflexionen sobre esto. No todas las medidas parecían desde el principio un paso hacia el asesinato masivo. Durante los primeros 6 años de la dictadura, entre 1933 y 1939, se aprobaron más de 400 leyes, decretos y disposiciones dirigidos contra los judíos. Poco a poco, los fueron privando de sus derechos, sus propiedades, su trabajo y su lugar en la sociedad. Precisamente esta gradualidad puede considerarse una de las formas de eludir las barreras morales. No se acostumbró a la sociedad directamente al exterminio, sino primero a la exclusión, simplemente despedir, simplemente restringir, simplemente separar, simplemente marcar. Cada nuevo paso no hacía inevitable el siguiente, pero sí lo volvía psicológica y administrativamente más posible. Aquello que al principio habría provocado conmoción, después de una sucesión de medidas legales y temporales, comenzaba a percibirse como la continuación del orden ya establecido. Y ahora observemos Rusia, el país donde se encuentra el centro de toda la red anticulto, encabezada por su ideólogo Alexander Dvorkin. Primera etapa, la división. El 26 de septiembre de 1997 se promulgó en Rusia la Ley Federal sobre la libertad de conciencia y las asociaciones religiosas. Formalmente, es una ley sobre la libertad religiosa en un Estado laico. Sin embargo, ya desde su preámbulo establece un marco diferente. Reconoce el papel especial de la ortodoxia en la historia de Rusia y en la formación y el desarrollo de su espiritualidad y su cultura. Y a continuación, menciona por separado el cristianismo, el islam, el budismo, el judaísmo y otras religiones como parte del patrimonio histórico de los pueblos de Rusia. De este modo, en el texto de una ley dedicada a la igualdad de las asociaciones religiosas se incorporó una jerarquía simbólica. Una religión recibe un estatus especial, otras el de religiones históricamente establecidas, mientras que todas las demás quedan, en la práctica, fuera de ese círculo privilegiado. Aquí no aparece una prohibición directa, sino un mecanismo mucho más sutil de división entre los nuestros, las religiones tradicionales, y aquellas cuya legitimidad puede comenzar a ponerse en duda. Esto puede considerarse una división entre nosotros y ellos, consagrada jurídicamente, la misma sobre la que escribió Gordon Allport al describir la primera etapa de la escalada de los prejuicios y la discriminación en la sociedad, y que Teufel estudió como una división mínima entre grupos. Y si tenemos en cuenta el lugar que la Iglesia Ortodoxa rusa llegó a ocupar dentro del Estado ruso y hasta qué punto la estructura anticulto de Dvorkin está integrada en ella, el posterior desarrollo de los acontecimientos deja de parecer casual. Basta con observar las siguientes imágenes para comprender en qué se convirtió el papel de la religión dominante al fusionarse con el poder estatal. Reflexionen sobre ello. La idea de que unos son los nuestros y otros son extraños, de que una religión está por encima de las demás, comienza con una sola frase aparentemente inofensiva en el preámbulo de una ley y termina con lo que están viendo en pantalla. La primera etapa no parece una catástrofe. A menudo se presenta ante la sociedad como una medida razonable. Segunda etapa, una etiqueta sin definición. El 25 de julio de 2002 se aprobó en Rusia la Ley Federal sobre la lucha contra las actividades extremistas.
Formalmente es una ley contra la violencia, el odio y las amenazas al Estado. Sin embargo, sus críticos señalaron de inmediato su principal peligro. Sus formulaciones eran tan amplias que podían aplicarse no solo a verdaderos llamados a la violencia, sino también a creencias religiosas pacíficas, sermones, textos y actividades misioneras. Y aquí surge una paradoja fundamental. En la ley contra el extremismo ni siquiera aparece el concepto de secta. Es más, en la legislación federal rusa, la palabra secta carece de definición legal y no constituye una categoría jurídica. La ley utiliza expresiones como asociaciones religiosas, grupos religiosos y organizaciones religiosas, pero no sectas. Precisamente esta ausencia de una definición se convirtió en una herramienta conveniente. Primero se estigmatiza públicamente a un grupo como una secta, privándolo de la confianza de la sociedad. Después se pone en marcha el mecanismo jurídico, acusaciones de extremismo, inspecciones, peritajes, prohibiciones y procesos penales. Resulta significativo que el propio Alexander Dworkin se opusiera a introducir una definición jurídica del concepto de secta, porque en cuanto existe una definición, aparecen criterios, y cuando existen criterios, ya es necesario aportar pruebas, en lugar de limitarse a imponer una etiqueta. De una entrevista con Rossiyskaya Gazeta. Si introducimos el término jurídico secta sin respaldarlo con una gran cantidad de material probatorio, esas mismas sectas inundarán los tribunales con sus demandas. Es más, nunca podremos volver a llamar secta a ninguna secta que haya ganado un proceso judicial. Este es también uno de los mecanismos fundamentales de la red anticulto. La propia etiqueta de secta se encuentra fuera del ámbito jurídico, pero sus consecuencias adquieren carácter legal. La palabra secta no es una sentencia, pero crea las condiciones para que una sentencia llegue a ser posible. Tercera etapa, el experto entra en las estructuras del poder. Año 2009, un punto de inflexión. Alexander Dworkin pasa a presidir el Consejo de Expertos para la realización de peritajes religiosos estatales, adscrito al Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia. ¿Qué ocurrió en esencia? La lógica anticulto, que hasta entonces había existido principalmente como una campaña social, eclesiástica y mediática, obtuvo acceso institucional al aparato del Estado. Y esto es especialmente importante. En la retórica de Dworkin, la etiqueta de secta hacía tiempo que había trascendido el ámbito religioso. Con ella se estigmatiza no solo a creyentes, sino también a iniciativas sociales, proyectos educativos, climáticos y medioambientales, movimientos políticos, así como a políticos concretos y figuras públicas. En otras palabras, una persona que durante años había calificado a movimientos incómodos como sectas y cultos destructivos, pasó a situarse junto al mecanismo estatal del que dependía, que se reconocería en Rusia como una asociación legal, y quien quedaría bajo sospecha, sometido a inspecciones y presiones. Cuarta etapa, la criminalización de la predicación. Año 2016, la llamada Ley Yarovaya. Bajo el lema de la lucha contra el terrorismo, Rusia introduce severas restricciones a la actividad misionera. A partir de ese momento, predicar, distribuir materiales religiosos, celebrar una reunión de oración o incluso hablar sobre la fe fuera de un lugar expresamente autorizado puede convertirse en motivo para abrir un procedimiento administrativo e imponer una multa considerable. Y esto es lo importante. En la Alemania nazi, Helen Gottholz fue acusada, entre otras cosas, de organizar ilegalmente reuniones para el estudio de la Biblia. 72 años después, en otro país y bajo otro sistema político, una reunión bíblica vuelve a convertirse en un problema jurídico. Primero, bajo la calificación de actividad misionera ilegal. Después, tras la prohibición de los testigos de Jehová en 2017, como fundamento para realizar registros, efectuar detenciones y abrir causas penales por extremismo. Quinta etapa, la prohibición y la represión.
El 20 de abril de 2017, el Tribunal Supremo de Rusia declaró extremista al Centro Administrativo de los Testigos de Jehová, ordenó su disolución y en la práctica prohibió la actividad de todas sus organizaciones locales en el país. Después comenzó una oleada de procesos penales, registros, confiscación de publicaciones, detenciones y condenas. También aparecieron informes sobre torturas y muertes de personas cuyo delito consistía en rezar, leer la Biblia y reunirse con sus correligionarios. Según datos de Memorial, hasta el 29 de junio de 2026, al menos 1.017 testigos de Jehová habían sido objeto de persecución penal. 242 personas se encontraban a la espera de sentencia. Y entre los casos concluidos, 16 personas figuraban como fallecidas. Pero detrás de cada una de estas cifras hay un destino humano. Entre las personas perseguidas hay jubilados, ancianos, personas con discapacidad y personas que padecen enfermedades graves. Alexander Lubin, de 68 años y con una discapacidad de grado 2, pasó por prisión preventiva, investigación y juicio. Necesitaba oxígeno durante 16 horas al día, pero en el centro de detención preventiva no se lo proporcionaban. Después de que se dictara sentencia, su estado se volvió crítico y murió en la unidad de cuidados intensivos. Lyudmila Shut, de 74 años, jubilada, con una discapacidad de grado 2 y que se desplazaba con muletas, fue condenada a 4 años de prisión condicional. Después de los interrogatorios fue necesario llamar en repetidas ocasiones a una ambulancia. En 2026, entre los testigos de Jehová condenados en el territorio de Krasnodar, figuraban un hombre de 80 años, con una discapacidad de grado 1 y confinado a una silla de ruedas, así como un creyente que padecía esclerosis múltiple. Las consecuencias de esta persecución también han quedado documentadas a nivel internacional. El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Rusia había vulnerado los derechos de los testigos de Jehová a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y asociación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también dictó sentencia contra Rusia en casos relacionados con los testigos de Jehová. Y una vez más, las 5 etapas, 1997, 2002, 2009, 2016 y 2017, cada una fue presentada ante la sociedad como una medida razonable de protección. Pero paso a paso, la etiqueta se convirtió en política estatal, la opinión de los expertos en un instrumento de presión y una fe pacífica en motivo para perseguir penalmente a personas mayores, enfermas e indefensas. ¿A qué conduce finalmente el consentimiento de la sociedad ante cada nueva medida razonable? La respuesta la proporcionan las organizaciones internacionales de derechos humanos que durante años han documentado la situación en Rusia, donde, según el conjunto de datos y hechos disponibles, el eje central de este proceso ha sido la red anticulto encabezada por una persona cuyo historial psiquiátrico ya analicé detalladamente. Veamos qué ocurre en un Estado 30 años después de haber dado uno de sus primeros pasos, aparentemente inofensivo, en 1997. Comencemos por el aspecto más fundamental señalado por los investigadores. La Constitución de Rusia garantiza formalmente la libertad de conciencia y de religión, la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho a la tutela judicial y la presunción de inocencia. Todo aquello que debería proteger a una persona. Sin embargo, las organizaciones independientes de derechos humanos describen una realidad completamente opuesta. Documentan procesos penales por expresar opiniones, participar en reuniones pacíficas, celebrar servicios religiosos y ejercer actividades periodísticas o de defensa de los derechos humanos. En otras palabras, estos derechos permanecen sobre el papel, pero en la práctica ya no existen en Rusia. En su informe anual de 2025-2026, Amnistía Internacional describe las detenciones arbitrarias basadas en acusaciones fabricadas, la ausencia de investigaciones independientes y los juicios injustos como rasgos característicos de los sistemas policial y judicial rusos.
Human Rights Watch señala en su informe de 2026 una nueva intensificación de la represión contra la sociedad civil y una ampliación del uso de acusaciones falsas o excesivamente amplias bajo el pretexto de garantizar la seguridad. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, USCIRF, califica de grave la situación de la libertad religiosa en Rusia. Las autoridades criminalizan las actividades de asociaciones religiosas pacíficas, incluidos los Testigos de Jehová, mediante las etiquetas de organización extremista, terrorista o indeseable. Al mismo tiempo, durante 2025 y 2026 se intensificaron los bloqueos de sitios web, servicios VPN, aplicaciones de mensajería e Internet móvil. En marzo de 2026, Human Rights Watch informó de la creación de un telón de acero digital en Rusia, del bloqueo de 469 servicios VPN y de prolongadas interrupciones del Internet móvil en Moscú, San Petersburgo y otras regiones. Y ahora, lo más grave, aquello a lo que finalmente conduce todo esto. En 2025, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Rusia informó de al menos 258 casos documentados de torturas y malos tratos durante el periodo examinado. El informe menciona por separado 51 casos de uso de la psiquiatría punitiva. Detengámonos en esta segunda cifra. La psiquiatría punitiva consiste en utilizar un diagnóstico psiquiátrico como instrumento de represalia contra quienes piensan de manera diferente. Este fue precisamente uno de los mecanismos empleados contra los disidentes soviéticos, y hoy vuelve a utilizarse. Se utiliza, además, en un país donde, según el conjunto de datos analizados, el ideólogo del sistema de persecución es una persona con antecedentes psiquiátricos documentados. No voy a interpretar este hecho, me limito a señalarlo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Forum 18 informó en 2026 que los testigos de Jehová denuncian con regularidad violencia física, trato inhumano y amenazas durante las redadas llevadas a cabo por la policía, el FSB, la Guardia Nacional de Rusia y otros organismos de seguridad. Recuerden a la persona cuya historia apareció al comienzo de este episodio, aquella que fue torturada con descargas eléctricas. No se trata de un caso aislado. Según las organizaciones de derechos humanos, es una práctica sistemática. Y a esto es a lo que finalmente se llega. La libertad de reunión ha sido prácticamente suprimida. Investigadores académicos, entre ellos Zoe Knox, que ha estudiado la prohibición de los testigos de Jehová, relacionan lo que está ocurriendo con formulaciones jurídicas excesivamente amplias y con una defensa politizada de la llamada tradicionalidad. Es decir, con esa misma división entre los nuestros y los otros, que ya había quedado incorporado en el preámbulo de la ley de 1997. De esto precisamente hablaba al comienzo. Nadie acepta la tortura de inmediato. Nadie se despierta una mañana pensando, enviemos a personas a prisión por leer la Biblia. Se llega a ello gradualmente, paso a paso, aceptando cada vez solo algo pequeño, razonable y temporal. Y ahora volvamos a la pregunta que les planteé a mitad de este episodio. ¿Qué sienten cuando escuchan la palabra secta? Porque es precisamente ahí, en ese consentimiento apenas perceptible de que ellos son diferentes, de que ellos son inferiores, donde comienza el primer paso. Ese que nunca parece ser una catástrofe. Ese que puede parecer una medida razonable. Hoy hemos visto 2 veces a dónde conducen estas etapas de exclusión, deshumanización y violencia legitimada. En ambos casos observamos la misma secuencia. Primero se construye la imagen de un grupo peligroso, después llega el rechazo social, luego las restricciones, las prohibiciones, la persecución penal y finalmente una violencia que comienza a justificarse como una forma de proteger a la sociedad. En Alemania, desde los despidos hasta las cámaras de gas. En Rusia, desde una frase en el preámbulo de la ley de 1997 hasta los 258 casos documentados de tortura registrados por la ONU.
Podríamos detenernos aquí y decir, qué coincidencia, qué similares son estas dos historias. Pero yo no les prometí coincidencias, les prometí pruebas. Por eso, aún queda responder a la última y más incómoda pregunta. ¿Quién lleva a cabo estas etapas? Al fin y al cabo, las leyes no surgen por sí solas. Cada etapa tiene que ser propuesta, justificada mediante la opinión de expertos e impulsada por alguien. Y es aquí donde se cae la máscara de los expertos preocupados, que supuestamente se limitan a informar a la sociedad. Porque si se observa detenidamente lo que hacen en realidad los representantes más activos de la red anticulto, se revela un patrón recurrente. No se limitan a criticar a las sectas. Año tras año, país tras país, exigen siempre lo mismo: nuevas leyes, nuevas prohibiciones, nuevas disposiciones penales, una ampliación de las facultades del Estado y un control cada vez más estricto sobre quienes ellos mismos declaran peligrosos. Su objetivo no consiste únicamente en debatir públicamente con las minorías religiosas. Su objetivo es integrar su ideología anticulto en las instituciones del Estado, en los consejos de expertos, los tribunales, la fiscalía, la policía, los programas educativos y los medios de comunicación. Y estas conclusiones no se basan en suposiciones, sino en sus propias palabras. Citaré tan solo algunas declaraciones directas. Comencemos por el centro de la red anticulto transnacional, Moscú. Alexander Dworkin no oculta su objetivo. Afirma explícitamente que la ley francesa contra las sectas constituye una buena base. Según él, las sectas no deberían considerarse organizaciones religiosas, sino una forma de delincuencia organizada, y considera que la regulación estatal de este ámbito es la postura correcta del Estado. En una entrevista concedida a Rossiyskaya Gazeta en 2007, lo expresó de manera sumamente concisa: hace falta una ley. Y no se trata de un deseo abstracto. Dworkin propuso medidas concretas: introducir en el Código Penal ruso categorías como manipulación de la conciencia y violencia psicológica, para poder perseguir mediante ellas a los grupos que él mismo califica de sectas y cultos. Es más, llegó a proponer la creación de un cargo federal específico, con rango ministerial, para coordinar el trabajo contra los cultos destructivos. Y cuando los testigos de Jehová fueron prohibidos en 2017, Alexander Dworkin declaró que, en su opinión, aquella prohibición no constituía una vulneración de las libertades fundamentales, sino más bien un paso importante para preservarlas. Reflexionen sobre esto: privar a más de 100.000 personas del derecho a practicar libremente su fe. Los posteriores registros de detenciones, torturas, condenas y muertes de personas, entre las que había jubilados, personas con discapacidad y enfermos graves, todo ello se presenta como una defensa de la libertad. Así es precisamente cómo funciona este mecanismo que conduce al totalitarismo. Cada etapa de la catástrofe puede presentarse como una forma de preocupación por las personas. Primero, la protección de las tradiciones. Después, la lucha contra el extremismo. Luego, la protección de la sociedad frente a las sectas peligrosas. Y al final, quienes quedan bajo ataque son creyentes pacíficos cuyo delito consiste en rezar, leer la Biblia y reunirse con sus correligionarios. Y esto no es una valoración emocional. El Departamento de Estado de Estados Unidos describió a Dworkin como un ferviente defensor de clasificar a las minorías religiosas como cultos extremistas y sectas totalitarias. Pero repito, lo más importante aquí no es el propio Dworkin. Lo importante es que creó una extensa red. Su organización, Razirs, funciona como un grupo de presión institucional de la ideología anticulto. Envía a sus expertos a las audiencias judiciales, participa en la elaboración de leyes y colabora con el Ministerio de Justicia en cuestiones relacionadas con el registro de organizaciones religiosas. Es literalmente un mecanismo para integrar la ideología anticulto en el aparato estatal. Y junto a Dworkin se encuentra su mano derecha, el arcipreste Alexander Novopashin. Él no se preocupa por emplear un lenguaje diplomático. Al hablar de los grupos y las personas a los que etiqueta como sectas y sectarios, afirma sin rodeos: no hay que controlarlos.
Hay que reconocerlos oficialmente como extremistas y prohibirlos. Así pues, la fórmula reconocer y prohibir es la voz desde Moscú. Pero si se tratara únicamente de Rusia, todo podría atribuirse a las particularidades de un Estado autoritario, a la fusión entre la Iglesia, los organismos de seguridad y el aparato represivo, de la que hablan numerosos investigadores y fuentes de derechos humanos. El problema es que no se trata de un fenómeno ruso. Es la postura internacional de toda una red. Y uno de sus principales eslabones es FECRIS, la Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre el Sectarismo. En 2009, Alexander Dvorkin pasó simultáneamente a presidir el Consejo Estatal de Expertos adscrito al Ministerio de Justicia de Rusia y a ocupar el cargo de vicepresidente de la Federación Europea FECRIS. Una sola persona obtuvo 2 canales de influencia de gran alcance y estrechamente relacionados. Por un lado, un organismo estatal ruso con capacidad para influir en el destino de numerosos grupos sociales, personas concretas y minorías religiosas. Por otro, una estructura europea con estatus consultativo ante el Consejo de Europa y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué pretende conseguir FECRIS? No hace falta especular. La propia organización lo declara abiertamente en la sección Nuestros objetivos de su sitio web oficial. Participar en la creación de un marco legislativo europeo para abordar los problemas relacionados con las actividades de sectas y cultos de carácter totalitario y destructivo. La elaboración de leyes es, por tanto, un objetivo declarado explícitamente, y no se trata de una idea nueva. Ya en su conferencia fundacional de 1999, FECRIS adoptó una declaración conjunta en la que instaba a crear grupos de trabajo permanentes en los parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo para desarrollar medidas legislativas contra las sectas. Es decir, podría decirse que el impulso a favor de nuevas leyes forma parte del propio ADN de esta organización. Pasemos ahora al ámbito nacional. Italia. Luigi Corbaglia, estrechamente vinculado con Dvorkin, fue presidente del Centro Anticulto Italiano Centro de Estudios sobre el Abuso Psicológico, CESAP, y al mismo tiempo miembro del Consejo de Administración y del Comité Científico de la propia FECRIS. Una vez más, encontramos la misma doble función, activista nacional y a la vez nodo de una red internacional. ¿Y a qué se dedica Luigi Corbaglia? CESAP participó directamente en la elaboración de un proyecto de ley italiano para criminalizar la manipulación psicológica, presentado ante el Senado en 2020. En esencia, se trata de un equivalente italiano de la legislación francesa contra las sectas. Y según la información disponible, los activistas italianos de la red anticulto intentan impulsar proyectos de este tipo prácticamente cada año. Crucemos ahora el Atlántico. Steven Hassan, a quien estuvo dedicado todo el episodio anterior, autor del modelo Byte, que diversas fuentes califican de pseudocientífico. Y él tampoco se limita a informar a la sociedad, como afirma en su sitio web. Escuchen sus propias palabras. Estoy convencido de que las leyes que prohíben el uso poco ético de la influencia indebida deberían ampliarse para abarcar todos los casos en los que las personas son sometidas a control mental. Puede decirse que Hassan insta directamente al gobierno de Estados Unidos a adoptar leyes más estrictas y de mayor alcance. Países diferentes, continentes diferentes, pero la exigencia es exactamente la misma. ¿De dónde procede esta obsesión del movimiento anticulto por las leyes? La respuesta nos devuelve al punto de partida, a la línea de Kunet y de la Gestapo. Recordemos una vez más al teólogo Johannes Sogort, mentor de Dvorkin, colaborador de Hack y cofundador de aquel mismo Dialogue Center, de cuyo archivo Dvorkin sacó maletas llenas de fotocopias. Esto es lo que decía el propio Ogort. La manipulación de la mente y la destrucción de la personalidad tienen lugar en todas partes, y sin embargo, no existen leyes contra ello. Al amparo de la libertad religiosa se ha infiltrado una permisividad mortal. Esto ocurre especialmente en Estados Unidos, donde la primera enmienda se utiliza para amparar todo tipo de explotación malintencionada en nombre de la religión. Cuando una persona afirma que no existen leyes contra un determinado grupo,
En realidad está señalando cuál debe ser el siguiente paso: conseguir que estas leyes existan, impulsarlas, crearlas, convencer al Estado de que sin ellas la sociedad supuestamente está desprotegida. Eso es precisamente lo que la red anticulto sigue haciendo hasta el día de hoy. Convierte una etiqueta en una norma jurídica, el miedo en un delito penal y el prejuicio en un mecanismo estatal. Aquí puede observarse claramente la continuidad del método. Lo que en otro tiempo comenzó con listas de grupos peligrosos y se entregaba a organismos como la Gestapo, reaparece décadas después bajo otra forma, como proyectos de ley, consejos de expertos, iniciativas parlamentarias y nuevas restricciones dentro de los estados contemporáneos. Solo que ahora no suena como una dictadura estatal. Se presenta como una supuesta forma de protección de los niños, de la familia, de la sociedad y de la libertad. Pero el resultado sigue siendo el mismo. Se propone al Estado que legalice facultades cada vez más amplias para ejercer presión sobre quienes previamente han sido declarados peligrosos. Así, toda la información analizada conduce a la siguiente conclusión: el movimiento anticulto opera como una red transnacional de presión. Emplea simultáneamente mecanismos legislativos y administrativos para imponer restricciones estatales a las minorías religiosas que los propios representantes de esta red ya han clasificado como sectas destructivas o cultos totalitarios. El análisis demuestra que las figuras clave de la red anticulto están unidas no solo por contactos personales, sino también por una ideología, una retórica y unas estructuras institucionales comunes. Esta red no se limita a hablar de sectas ni simplemente afirma que estudia a los grupos religiosos e informa a la sociedad. Durante décadas ha promovido de forma sistemática leyes, mecanismos periciales y prácticas administrativas que restringen los derechos de las personas y socavan los propios fundamentos de una sociedad democrática. Ya hemos visto, mediante ejemplos concretos, a dónde conducen este tipo de leyes. Primero viene la etiqueta, después el aislamiento social, luego las investigaciones, las prohibiciones, los procesos penales y las vidas destruidas. Por supuesto, queda una pregunta: ¿quién financia toda esta red? Si se observa con más detenimiento, la respuesta a esta pregunta resulta no estar tan oculta. Basta con analizar la magnitud de la presencia de esta red en los medios de comunicación. A través de los medios durante años se han repetido las mismas etiquetas: secta, culto destructivo, organización totalitaria. Estas palabras no se limitan a describir, moldean la percepción pública. Convierten de antemano a determinados grupos de personas, ya sean religiosos, laicos, educativos, medioambientales o políticos, en objetivos de sospecha. Por supuesto, unos ataques mediáticos tan organizados y, a menudo, coordinados deben ser financiados por alguien. Y surge una pregunta lógica: ¿quién paga por ello? ¿A quién le interesa? ¿Quién se beneficia? Aunque la respuesta definitiva a esta pregunta corresponde a los especialistas competentes, es importante comprender algo. Un rastro financiero sigue siendo un rastro financiero. Por muchos esquemas que se diseñen y por mucho que se intente ocultar el origen de los fondos, el dinero siempre deja una cadena que puede rastrearse. Tiene una fuente, una ruta, un destinatario, una finalidad, una rendición de cuentas y un uso efectivo. Y si resulta que unos fondos formalmente asignados a un fin se destinan, en la práctica, a objetivos completamente distintos, la pregunta ¿quién financia esto y por qué?, pasa a convertirse en materia de investigación. En las campañas mediáticas estrechamente vinculadas a la red anticulto se observa un patrón constante. Poco después de la llegada de recursos, subvenciones, proyectos de colaboración, plataformas de expertos u otras formas de apoyo, se intensifica un ataque informativo. Y este ataque no parece en absoluto espontáneo. Aparecen al mismo tiempo las mismas figuras, se repite la misma retórica y se formulan las mismas acusaciones. Cuando se examinan con mayor detenimiento, muchas de estas acusaciones no resisten un análisis riguroso. Sin embargo,
Para entonces la etiqueta ya está cumpliendo su función. La sociedad está atemorizada. Los medios financiados han amplificado la narrativa y las fuerzas del orden cuentan con un contexto conveniente para ejercer presión. Una coordinación de este tipo rara vez surge por sí sola. Requiere recursos, organización, plataformas y personas interesadas en el resultado. Entonces surge otra pregunta. ¿A quién beneficia generar semejante desestabilización y sobrecargar a las fuerzas del orden con casos contra asociaciones religiosas pacíficas u organizaciones laicas? En los países donde los representantes de esta red han alcanzado una influencia considerable y en algunos esa influencia ha llegado a niveles muy preocupantes, sus ideas penetran mucho más lejos de lo que podría parecer a primera vista. Alcanzan incluso los círculos de políticos elegidos por la ciudadanía y las propias sedes parlamentarias, donde, como se comprueba, también pueden vulnerarse los derechos y las libertades constitucionales de los ciudadanos. Pero entre todos estos detalles es fácil perder de vista lo más importante, aquello por lo que realmente merece la pena investigar todo esto. Porque, en última instancia, la cuestión fundamental es a qué conduce la actividad de esta red. Esas mismas leyes, consejos de expertos y filtros antisectas que esta red lleva décadas construyendo. Alguien podría objetar, de acuerdo, proponen modificar las leyes. ¿Qué tiene eso de malo? Pero ya sabemos qué hay al final de este proceso. Sabemos que Helen Gotthold fue ejecutada en la guillotina. Sabemos de las estrellas amarillas con las que se marcaban a los judíos, de los triángulos violetas que llevaban los testigos de Jehová, de los triángulos rojos que llevaban los presos políticos. Eran símbolos utilizados primero para separar a las personas del resto de la sociedad, después para despojarlas de sus nombres, su dignidad y sus derechos, y finalmente para reducirlas a una categoría dentro del sistema concentracionario, objetos de aislamiento, trabajo forzoso, tortura y exterminio. Por tanto, la cuestión no es si proponer cambios legislativos es bueno o malo. La cuestión es otra. ¿Qué tipo de leyes son? ¿Quién las promueve? ¿Contra quién van dirigidas? ¿Y a qué ideologías sirven en última instancia? Y por eso, la pregunta final del episodio de hoy no va dirigida a los historiadores, va dirigida a usted. La historia ya nos ha mostrado a dónde conducen estos pasos. Conocemos cada uno de ellos, conocemos los nombres, sabemos cómo termina todo. Y no comienza con una orden de arresto, ni con una redada al amanecer, ni con la guillotina. Comienza con un cambio apenas perceptible en el interior de una persona corriente, con un acuerdo silencioso, casi imperceptible. Ellos son diferentes. Ellos son peores. Ellos no son como yo. Precisamente esta aceptación silenciosa fue la que estuvo detrás del paso que dio en su día el vecino de Helen cuando se apartó de ella en la calle. Era una persona corriente. Simplemente aceptó la etiqueta que le habían impuesto. Simplemente estuvo de acuerdo y no se opuso. ¿Permitiremos que la historia se repita? La respuesta no depende de Dworkin, ni de Fekris, ni de los expertos en sectas. La respuesta depende de cómo reaccione usted la próxima vez que escuche la palabra secta. ¿Aceptará de inmediato la etiqueta o se detendrá y se preguntará, ¿conozco realmente a estas personas? ¿O simplemente me han impuesto el miedo hacia ellas y la idea de que son inferiores a mí? Porque allí donde termina nuestra disposición a ver a los demás como seres humanos, siempre comienza el primer paso. Ese que no parece una catástrofe. Ese que puede parecer una medida razonable. Manténgase alerta y siga siendo humano. Nos vemos en el próximo episodio.